Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando el día de hoy en Américas Noticia. Cerrando ya esta semana informativa que nos ha tenido con los pelos de punta, como se le dice en criollo, haciéndole el seguimiento a esta séptimo cuarta, Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, acá en los Estados Unidos. Un encuentro que ha permitido, si se quiere, desnudar como nunca antes en la historia la realidad venezolana. Por supuesto, se ha hablado de todo nuestro mundo y se ha hecho hincapié en algunos países y algunas realidades en particular, pero uno de ellos que ha tomado un buen porcentaje de la discusión dentro y fuera del seno de la propia Asamblea General ha sido justamente Venezuela. El día de hoy vamos a compartir el programa. No solamente vamos a hablar de Venezuela como ha ocurrido en estas dos ediciones previas, vamos a hablar de Brasil también. Estamos a 10 días de las elecciones de la primera vuelta electoral en el Brasil, así que estaremos abordando cómo van los números de los candidatos presidenciales a tomar posesión, pues probablemente luego de la segunda vuelta programada para el 28 de octubre. También tocaremos rápidamente Guatemala. Está pasando por un momento bien delicado, así como también estaremos hablando de Nicaragua y de Colombia, siempre que el tiempo nos dé. Por supuesto, tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes. Y hablando de compartir, ustedes saben qué les voy a decir. Les quiero pedir especialmente que el día de hoy, como todos los días, me apoyen a través de su espacio, de compartirlo, este programa, esta transmisión en vivo desde sus plataformas en Facebook. Solamente tienen que ir a la parte inferior izquierda donde dice compartir o simplemente share y lo comparten con sus amigos, con sus familiares, con los grupos que hacen vida. De esa manera tenemos la oportunidad de abrir este espectro para que mayor cantidad de personas se puedan conectar, como el día de ayer, por ejemplo, que sin ustedes hubiese sido imposible, donde pudimos armar una discusión muy buena, muy intensa, tanto así que el tiempo se nos fue muy rápido compartiendo los comentarios de todos ustedes. Así que agradecido con todos desde ya por el apoyo para con Américas Noticia. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Le damos la bienvenida a ver quiénes tenemos por acá. Robertina Cabeza ya con nosotros, nuestra querida Elena Madán también, Beatriz Wasserman, José Silva Ramírez, Ignacio Frenhagen por fin se conecta con nosotros arrancando el programa, así lo ha dicho, te agarro desde el principio. Maru Salazar también con nosotros desde Venezuela. Elena ya por ahí nos habla del discurso, el infame discurso del dictador Maduro en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ha sido tan... ¿cómo puedo decirlo? Risible, ha sido tan fuera de lugar, tan infame, pues que sencillamente desde este espacio no le vamos a dar cobertura a las 3 o 4 palabras que dijo este señor ante un aforo totalmente desierto. Lo que sí vamos a decir, y sobre todo para Elena, que es una hermana latinoamericana, cubana también, que no sé si conoce lo que le voy a comentar en este momento. Fue tan dramática la ausencia de los dignatarios del resto de los países cuando Maduro se presentó en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que esta mañana sorprendió ingratamente a los venezolanos con una cadena presidencial para radio y televisión en la que pasó no una vez, 2 veces el discurso de manera seguida en la ONU. Como nadie lo escuchó en este epicentro de la diplomacia internacional como es la ONU, pues entonces obligó a los venezolanos, que seguramente más de uno apagó el televisor o el equipo de radio, pues les obligó a verlo o a escucharlo no una, sino 2 veces. Seguramente en el transcurso del día y lo que va de semana seguirán retransmitiendo el discurso que, insisto, no tuvo ningún tipo de eco en los países de nuestro continente, más allá de los naturales, de Cuba, de Bolivia, y ya. Esa es la realidad. Porque un país
como México, que han dicho, hey, vamos a restablecer la doctrina Estrada, aunque aún Andrés Manuel López Obrador no está en la presidencia de México, pues se ha sumado a algo que es histórico. E insisto, la discusión que vamos a armar en este primer bloque de programa va dirigida fundamentalmente a los militares en Venezuela, pero así como ayer ya lo veníamos asomando, hoy también lo vamos a hacer, pero además hablando de hechos históricos que rompen completamente con los precedentes en nuestro continente y en el resto del mundo, en torno, por ejemplo, número 1, a la denuncia que es la primera en la historia de la Corte Penal Internacional que hace un tercer país en contra, por ejemplo, en este caso, de la dictadura venezolana. 6 países han denunciado de manera concreta al régimen de Nicolás Maduro y esta denuncia es personalísima, es decir, Maduro y los que ejercen el poder pues tendrán que vérselas de manera directa con la Corte Penal Internacional. No es una denuncia al Estado, sino es una denuncia directa a quienes han convertido al Estado en un parapeto, en una máquina para generar miseria, no solo en Venezuela, sino también en otros países. Pero, por supuesto, este mensaje va directo a los militares porque están viendo cómo se han venido activando los mecanismos internacionales. Pasaron del discurso, pasaron de la denuncia en cada uno de los países de nuestro continente a la acción. Y la primera acción contundente ha sido la de la Corte Penal Internacional. Pero vamos a la segunda, que también engrosa el hilo cronológico de nuestra historia, y es que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y quiero que prestemos muchísima atención a este punto, aprobó la primera resolución de su historia contra Venezuela. Le ha instado al gobierno a aceptar la ayuda humanitaria. Y fíjense que ayer comentábamos o retratábamos las declaraciones del canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, refiriéndose que el Grupo de Lima impulsaría unas acciones concretas para precipitar el rescate del país, el rescate de la libertad. Y aparentemente, y aquí también lo indica esta nota también publicada por Infobae de Argentina, detrás de esta histórica resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU estaría el Grupo de Lima. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este jueves la primera resolución de su historia sobre Venezuela, en la que insta al gobierno a aceptar ayuda humanitaria internacional para paliar la escasez de alimentos y medicinas que afecta a la población. En un gesto político firme además hacia el gobierno del presidente Nicolás Maduro, por parte de este órgano intergubernamental creado en el 2006, 23 países votaron a favor de la resolución, 7 en contra y 17 países se abstuvieron. El embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, condenó la resolución y la consideró el comienzo de una escalada intervencionista para conseguir la caída del gobierno y establecer un mecanismo de tutela foráneo sobre Venezuela. Y me disculpan mi parcialización en este punto. Ustedes saben que este programa se caracteriza por la información, pero también por la opinión. Ojalá que sea así como lo ha manifestado, como lo ha denunciado el propio embajador de la dictadura venezolana ante este consejo. Repito lo que ha dicho Jorge Valero, ha condenado la resolución y la consideró el comienzo de una escalada intervencionista para conseguir la caída del gobierno y establecer un mecanismo de tutela foráneo sobre Venezuela. Ahí lo que le falta decir a este señor que le sirve a la dictadura venezolana es que un mecanismo de tutela foráneo de Venezuela es el que instaló Chávez en su oportunidad. Apenas al año siguiente de haber sido electo, ya los primeros grupos de cubanos que llegaban de la isla a Venezuela comenzaron a tomar posesión de los distintos círculos y grupos de poder. Y hoy día tutelan las decisiones que se toman en Venezuela. Es decir, mucho peor, lo que se cree que se toma en Miraflores no son precisamente decisiones. Es como una especie de proconsulado de la dictadura cubana, de los Castro, de Miguel Díaz-Canel, que es la raíz
de todo este problema que existe en el continente y que desde allá es donde se toman las decisiones en Venezuela. Por lo tanto, cuando estos individuos que le sirven a la dictadura dicen que, y quiero volver a ese punto, por acá lo tengo, dice que es el comienzo de una escalada intervencionista. La escalada intervencionista hace rato está en el país. Todo lo contrario, es una escalada para eliminar de una buena vez por todas el intervencionismo cubano en Venezuela. Además dice, para conseguir la caída del gobierno. ¿De qué gobierno estamos hablando? Si ese es un gobierno que no es democrático, si ese es un sistema que se ha apropiado del país por la fuerza, a punta de golpes de Estado, año tras año, mes tras mes, cometen golpes de Estado, institucionales, jurídicos, legales, legislativos, militares, lo que usted quiera pensar. Ha sido la estrategia para mantenerse indefinidamente en el poder y ustedes ya lo conocen. Bueno, el hecho es que en un gesto político firme hacia el gobierno de Maduro por parte de este órgano, como les comentaba, pues 23 países votaron a favor de la resolución. El embajador chavista acusó también a los países que promovieron la resolución de ser instrumentos de Estados Unidos e Israel en contra de su país. Las anteriores tentativas de introducir el caso de Venezuela en la agenda del Consejo habían fracasado, pero pues esta vez el llamado Grupo de Lima, por eso les comentaba, pues por acá vienen los tiros. El Grupo de Lima, en efecto, pues pese a aquel impasse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pues parece que está accionándose de manera concreta. Y es que el llamado Grupo de Lima, compuesto por países del continente americano que buscan un cambio de rumbo del gobierno venezolano, consiguió este objetivo. En nombre de una decena de países latinoamericanos patrocinadores del texto, el embajador de Perú, Claudio de la Puente, dijo que había llegado el momento de que el gobierno atienda una situación que ha provocado el éxodo de al menos 2 millones de venezolanos. Insistimos, esas cifras no son las correctas. Pasa de largo los 4 millones de venezolanos que han buscado acogida en otros países de la región. Aseguró que el propósito de la iniciativa es dar voz a millones de venezolanos que padecen una crisis humanitaria y que de ninguna manera tenía un ánimo injerencista. A ustedes les invito a que compartan con nosotros su opinión y nos apoyen también compartiendo el programa en este momento que estamos en vivo y que podemos discutir e incluir todos sus comentarios sobre este tema. Aseguró el canciller peruano que el propósito de esta iniciativa pues era dar la voz, como les había dicho, a millones de venezolanos, y es que la resolución aprobada recuerda que la falta de alimentos, fármacos y suministros médicos han dado lugar a un aumento de la malnutrición. Asimismo, alerta del riesgo del brote de enfermedades que habían quedado erradicadas bajo el control en Sudamérica y de hecho pues está ocurriendo, se están recibiendo. El propio presidente Lenín Moreno del Perú, del Ecuador, lo dijo: niños con sarampión, con rubiola, con poliomielitis, enfermedades, epidemias que ya estaban totalmente erradicadas en nuestro continente americano. Bueno, por supuesto, como era de esperarse, el gobierno venezolano, mucho con decirle gobierno, la dictadura venezolana ha rechazado una y otra vez cualquier tipo de ayuda humanitaria, en el particular de países occidentales, por considerar que esto podría ser utilizado como pretexto para una intervención militar exterior. La resolución adoptada también hace mención expresa a la profunda preocupación de los países por las graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de la crisis política, económica, social y humanitaria. En este sentido, valora el informe que a este respecto presentó el pasado junio la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que denunciaba un patrón de presuntas ejecuciones sumarias, un uso excesivo también de la fuerza, torturas y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad. También advertía que la impunidad es generalizada, por lo que consideraba oportuno una mayor implicación de la Corte Penal Internacional. De hecho, un paso en este sentido acaba de ser dado, y ustedes ya lo conocen, por 5 países latinoamericanos: Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, más Canadá,
que se unieron este miércoles al margen de su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York para pedir pues formalmente a la Fiscalía de la Corte que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Mientras tanto, ya voy a incorporar todos sus comentarios. Les agradezco a todos los que están conectados en este momento y también por el apoyo compartiendo nuestro programa. Aquellos que se están incorporando tienen oportunidad también de apoyarnos a través de esta vía. Pues les cuento que este día jueves, el presidente Sebastián Piñera, el presidente de Chile, del país que está a punto de llegar a ser el país de América Latina, el primer país de América Latina en ser considerado un país de primer mundo, ha dicho que hoy Venezuela está gobernada por un régimen que no respeta ni la libertad, ni la democracia, ni los derechos humanos. Pareciera que el concierto de las naciones finalmente han decidido ir de frente en contra del régimen de Maduro. Hoy fue el turno del presidente Sebastián Piñera en exponer pues frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sus otros pares habían abordado la crisis que atraviesa Venezuela y no fue la excepción para el caso del mandatario. En un comienzo abordó la crisis migratoria mundial. Hoy en día estamos llamados a enfrentar como nunca antes en nuestra historia uno de los mayores desafíos surgidos como las migraciones masivas que hoy están ocurriendo en nuestro mundo. Esto lo aseguró el jefe de Estado. Estas migraciones masivas son un enorme desafío para la comunidad internacional y sabemos sus causas: terrorismos, guerras, hambre y regímenes totalitarios han generado en los últimos tiempos el mayor desplazamiento de personas de la historia de la humanidad. Ha dicho que, y cito textualmente, quiero traer a esta asamblea la voz del pueblo venezolano que el régimen del presidente Maduro ha enmudecido. Comenzó Piñera asegurando que la administración chavista no respeta ninguno de los principios democráticos ni libertades, además de insistir que el país caribeño atraviesa una crisis económica, política, social y humanitaria. Muchos están perdiendo literalmente sus vidas por falta de alimentos y medicamentos, y el presidente Maduro, negando esa situación, no abre las puertas para la ayuda humanitaria que muchos países estamos dispuestos a entregar, denunció el presidente, pues estando el canciller venezolano presente. Ahora bien, voy a incorporar los comentarios, pero lo voy a hacer de esta manera. Arrancando con la siguiente pregunta, quiero que ustedes compartan su opinión con nosotros. La voy a leer para que toda nuestra audiencia que nos acompaña a través de nuestras emisoras en España, acá en los Estados Unidos, en Houston, en Orlando y también en Venezuela puedan pues escuchar lo que ustedes han escrito. Bloomberg ha dicho: opción militar de Estados Unidos en Venezuela gana apoyo, aunque con probabilidades limitadas. Les pregunto, ¿creen ustedes que en efecto Venezuela estaría cerca, el régimen de Maduro estaría cerca a recibir una respuesta militar por parte de Estados Unidos y sus aliados? Esa es la primera pregunta. Y la segunda sería, ¿qué tan sólido es el apoyo militar de las Fuerzas Armadas venezolanas a Maduro? ¿En efecto creen que de producirse una intervención o de continuar esta presión diplomática internacional que ahora sí toca de manera directa a los militares venezolanos que han sido llamados a acuartelarse? ¿Por qué? Porque el régimen de Maduro siente un riesgo prácticamente inminente de cualquier alzamiento militar. Más de 300 soldados y oficiales venezolanos están tras las cárceles. Ha habido intentos reales para dar con el traste de esta dictadura en Venezuela. Pero ha sido tal la cosa que antes de este jueves en la mañana, pues acuartelado a la mayoría de los militares que aún se encuentran activos en el país. Entonces, estas dos preguntas, la de si existe cada vez o es cada vez más cierta la posibilidad de que Estados Unidos y sus aliados pues intervengan militarmente para sacar a esta dictadura del país. Y la segunda pregunta es, ¿qué tan fieles son los militares venezolanos al régimen de Maduro? Comienzo incorporando sus comentarios. Les quiero dar la bienvenida a todos los que están conectados en este momento. Por ahí Isabel Aguiar nos saluda desde Maracay, Aragua, en Venezuela. Dice: de nuevo, con mi cita diaria con ustedes y a compartir el programa. Gracias, Isabel. Elena dice: decididamente el discurso de Maduro ayer me ha dejado secuelas irreparables en el sistema nervioso central. Pedro José Fernández con nosotros. Atenaida Sánchez nos dice: Vladimir, recibe un saludo. Ahora te oigo desde España. Fíjense
fíjense, parte del drama de nuestros hermanos, de nuestra familia venezolana. Tenaida nos dice, que ahora nos escucha desde España, bien tarde, por cierto, allá. Dice, tuve que venirme por mi salud y las condiciones tan malas de Venezuela, pero mi corazón lo tengo allá. Cali Matías con nosotros, nos saluda nuestra queridísima Arsenia Prieto también. ¿Quién más tenemos por acá? Mónica Salazar, Mae Díaz también. Elena dice, quiero convencerme que ya nos queda menos. Ojalá, mi afecto sincero a todos. Ignacio Frenhagen nos comenta, sigue cayendo presos en el entorno del matrimonio Kirchner. Si nos da tiempo, en la segunda parte vamos a estar hablando de Argentina. Mucho habría que destacar sobre el Fondo Monetario Internacional y sobre el caso de los cuadernos, de las coimas, de todo este escándalo de corrupción que ha ido directamente enfocado a la familia Kirchner. 36.000 millones de dólares en torno a 12 años de corrupción del socialismo de los Kirchner en la Argentina. Por ahí Elías Prato finalmente con nosotros nos dice, asumo que ya estás en Trinidad, un abrazo para ti. Robertina Cabezas también. Pedro nos dice, estimados, ¿cuáles resultados creen que podemos resumir de esta jornada? Ciertamente estoy aturdido con tanta cosa que se habló. Alfredo Guillén también con nosotros, qué bueno que estás acá. Nuestra querida Berta María Araujo también muy trasnochada desde Portugal. Mónica Salazar dice, es casi un hecho que habrá una segunda vuelta en el Brasil. María Eugenia Hernández también. A ver qué más tenemos. Andrés Betancourt con nosotros desde del Tamacuro. Alfredo Guillén dice, no estoy muy seguro, Bolsonaro está muy bien posicionado. Vamos a hablar del tema brasileño en la segunda parte. Voy un poco más abajo. Lina Escobar, Dayana de Delgado también, Yelitza Roa. Por ahí nos dice Elena, Maduro hizo todo lo que hacía Fidel en oportunidades como esas. Llegó de último creyendo que lo iban a estar esperando de rodilla en tierra. Qué ridículo, por favor, aquella delegación aplaudiendo como locos. Deberían sentarlos de espalda porque mira, es que son feos, nos dice Elena Madán. Judith Carmona también, muchísima gente conectada desde Europa. Qué bueno, qué honor tenerles acá. Alfredo dice, es increíble que ese tipo de personas, en primer lugar, le llaman excelentísimos. La diplomacia a veces es demasiado hipócrita. No solo el grupo de países que llevan denuncias, estas estarán apoyadas por los expedientes de Ortega Díaz y la solicitud de Almagro. Pedro nos dice, la intervención internacional debe comenzar con la ayuda humanitaria y una auditoría de los manejos de los recursos económicos por parte del Fondo Monetario Internacional, cosa que sabes que no va a ocurrir en dictadura, y el Banco Mundial para dictarle al gobierno una agenda viable para reflotar las finanzas públicas y recuperar en algo algunos indicadores mundialmente analizados para evaluar la gestión de cualquier gobierno en el tema económico. El asunto, Pedro, es que en Venezuela no hay gobierno. En Venezuela hay dictadura. Eso se puede hacer siempre que existe un modelo democrático instalado. Lamentándolo mucho, aún en Venezuela no hay democracia. Vamos a ver un poco más abajo. Alfredo dice, es decir, darle una guía a Maduro para que siga allá. Le pregunta, asumo yo, a Pedro, a Judy Carmona, María Alexandra Gil con nosotros. Andreina Durán dice, tan cierto todo lo que dices a propósito de quien verdaderamente gobierna Venezuela, amigo. Eso es una narcodictadura. Nos los comenta nuestra querida Andreina Durán, que dice, para la narcodictadura en nuestro país no está pasando nada. Pedro dice, esa será la última vez que Nicolás Maduro reciba el calificativo de excelentísimo, que sonó como un término totalmente desubicado y rechinó como un estridente error de protocolo al dirigirse al dictador de Venezuela. Por ahí Elena nos dice, bueno, pero ¿desde cuándo? Lo estoy diciendo, hay miles de cubanos, miles, y serán más, porque son ellos los que van a detener, entre comillas, a Venezuela en el caso de la intervención. Y cuidado, que como ellos no les duele, pelearán a capa y espada, porque Cuba depende absolutamente de la permanencia del régimen en el poder. Esa es una de mis preocupaciones, además de los de la FARC, los otros guerrilleros que no recuerdo, el ELN por supuesto, que se encuentran en Venezuela. Isabel Aguiar, le doy las gracias a todos por incorporar todos sus comentarios. También apóyennos compartiendo el programa. Isabel dice, la crisis humanitaria es tal que más que crisis yo le llamaría exterminio selectivo. Algo parecido, quizás no en igual cuantía, pero parecido al holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso yo defino a esos esbirros y su política como un régimen genocida. Pedro le contesta a Alfredo y dice, pues no, Nicolás Maduro se irá de bruces y jamás aceptará una auditoría internacional. Esa sería una utopía
irrealizable. Leonardo Alvarado también nos saluda desde Caracas. Qué honor tenerte acá, Leonardo. Bienvenido. Henry José Valero González también con nosotros. Por ahí nos dice Pedro, tienes razón, es Disneylandia a pesar de que Maduro acepte algo parecido. Por eso creo que este será el comienzo del juicio internacional contra Maduro, mientras que Andreina Durán nos comenta, así lo esperamos en Venezuela. Ni se imaginan la opinión de los ciudadanos de la calle y la fidelidad de los militares es más miedo y comodidad. Ya comenzamos a entrar en el tema de los militares, que es fundamental para nuestra discusión del día de hoy. Pero me toca hacer una pequeña pausa, pues aunque la discusión está bien caliente, vamos a hacer esta pausa y ya regresamos con muchísimo más de América Noticia. Regresamos leyendo todos sus comentarios, hablando de Bloomberg, hablando del tema militar en Venezuela y luego nos vamos con el caso brasileño. Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia en nuestra emisión número 756. Ya volvemos.